Esta es la bomba del año, amigos. Hans Niemann, después de un silencio atronador, ha arrancado con toda su furia. Ha demandado a Magnus Carlsen, ha demandado a Chess.com, ha demandado a la empresa Play Magnus de Magnus Carlsen, ha demandado a Hikaru Nakamura y ha demandado al máximo responsable de Chess.com, Danny Rensch. Te cuento todo en este vídeo después de analizar cuidadosamente la demanda que ha presentado hace escasas horas Hans Niemann en Estados Unidos. Demanda de 42 páginas que ya nos hemos leído aquí en The Zud One Blog para que tú no tengas que hacerlo, y te vamos a contar cuáles son los aspectos más importantes de esta demanda, qué es lo que está reclamando Hans Niemann, y te auguro grandísimas sorpresas. Y además Hans Niemann, no sé si es suscriptor, si nos ve en The Zud One Blog, pero ha cumplido con muchas de las profecías que ya augurábamos semanas atrás aquí en el canal y que muchos habéis conocido de primera mano, y que incluso alguno ha criticado, se mofaba en los comentarios. Bueno, ¿qué tiene que ver que Magnus Carlsen haya sido comprado por Chess.com? ¿Qué tiene que ver que Hans Niemann fuese menor de edad? ¿Qué tiene que ver que no se haya demostrado que ha hecho trampas jugando contra Magnus Carlsen? Pues bueno, ahora quizás todo va a tener bastante que ver. Esta es la cuenta de Hans Niemann. My lawsuit speaks for itself. Mi demanda habla por sí misma. Sigue con su filosofía. No sabíamos nada de Hans Niemann desde el 8 de septiembre y desde luego esto hacía augurar, como suele suceder en muchos procedimientos judiciales, que Hans Niemann estaba tramando algo. Lógicamente, una demanda tarde o temprano tenía que caer después de cómo se ha gestionado todo esto contra Hans Niemann. Haya hecho trampas o no haya hecho trampas, hay desde luego fundamento de sobra para defender su posición. Y bueno, estamos en Estados Unidos, el país en el que las demandas son millonarias, y vais a ver lo que ha pedido Hans Niemann en su demanda, que os va a dejar, creo que a cuadros. Si pensáis en una cantidad en este momento, os aseguro que os vais a quedar cortos. Vamos directamente a la demanda. Bueno, como decía, desde el 8 de septiembre no sabíamos nada, se estaba cociendo algo, estaban preparando la demanda, lógicamente, y la han interpuesto pues justamente cuando ha finalizado el campeonato de Estados Unidos en el que estaba participando Niemann. Pues bueno, pues para, imagino, no generar más ruido y permitirle pues que dentro de lo posible estuviese centrado en el torneo. Aquí tenemos la demanda, 44 páginas. Esto es lo que ha presentado Hans Niemann contra todos los demandantes. Lógicamente no vamos a hablar de punto por punto, hay muchísima información. Creo que es una demanda que está muy bien armada, que habla de un montón de información, que desmenuza cada uno de los hechos, que habla del informe que se publicó contra él. De verdad es una auténtica bomba. Es una auténtica bomba, sobre todo por un punto que te voy a contar en cuestión de unos instantes. Bueno, la demanda ya está presentada, como te decía, y lo que vamos a hacer en este vídeo es detenernos en aquellos puntos que son más importantes para que seas el primero en conocer lo que está sucediendo y a qué se enfrentan tanto los que ves aquí, que son los demandantes, Magnus Carlsen, el grupo Play Magnus, Chess.com, Danny Rensch, de hecho le pone Danny Rensch directamente, Danny Rensch, y Hikaru Nakamura. Este es el paquete de personas, de organizaciones, de personas jurídicas también, que son el destino de las quejas y las demandas de Hans Niemann. Vamos con ello. Bueno, todas las demandas, incluso las demandas en Estados Unidos también, tienen una estructura muy parecida. Por un lado, pues tenemos una
declaración de hechos y luego una solicitud de, digamos, de medidas, de compensaciones, en el caso de esta demanda, que es una demanda civil compensatoria. Bueno, va hablando inicialmente de su vida, de quién es quién, etcétera. Y vais a ver que en esta demanda he marcado en amarillo los aspectos que a mí me parecen más importantes en una primera lectura. Y nos vamos a centrar en este primer punto, en el punto 5. Dice, durante los años, el grupo Play Magnus ha crecido, se ha convertido en una de las compañías más grandes de ajedrez, después de solo de chess.com, del multibillonario dólar chess.com, y habla de que en agosto del 2022 chess.com llegaron a un acuerdo para adquirir Play Magnus por 83 millones de dólares y que bueno, que esto podría apuntar a un monopolio en el mundo del ajedrez. De esto habíamos hablado en el canal. También hubo quien en los comentarios decía, bueno, conspiración. Bueno, ya está aquí la demanda, quizás a lo mejor luego no sea estimada. No lo sé, pero vais a ver lo que sucede con este punto que me parece especialmente importante. Recordemos que Magnus Carlsen acusa de trampas a Hans Niemann en una partida presencial y no hay ni una sola prueba de que Hans Niemann hiciese trampas en esa partida. El informe que publicó chess.com habla de trampas después de una serie de evidencias que ellos tratan de demostrar en su informe a través de estadísticas, de comparativas, de estudios, gráficas, etcétera, que llegan hasta el año 2020, pero desde el año 2020 en adelante, recordemos que las trampas se han cometido en el año 2022, hace un mes, las supuestas trampas que decía Magnus Carlsen, no hay ni una sola prueba, y de hecho el informe de chess.com dice que no tiene pruebas de que Hans Niemann hiciera trampas en esa partida. ¿Cómo pudo Magnus Carlsen salir públicamente a decir que Hans Niemann había cometido trampas en esa partida? Es que es incomprensible, es incomprensible. Bueno, sigamos adelante. Hay muchísima información, muchísima información. Habla también en el punto 10 de aquel momento en el que Carlsen tenía que jugar contra Niemann en el Julius Baer Generation Cup. Recordad esta partida en la cual Magnus Carlsen abandona en una única jugada, en su primera jugada, aquel caballo F6 que también comentábamos aquí en el canal. Y Hans Niemann habla de esta actitud de Magnus Carlsen como una acción sin precedentes. Acción sin precedentes. Bueno, sigamos y nos vamos a detener en este punto. Dice Play Magnus, la marca Play Magnus y su estatus como rey del ajedrez. Dice casi inmediatamente después, esto vendría a ser la traducción literal, dice chess.com en connivencia con Carlsen y Play Magnus prohibió inmediatamente a Niemann, le banearon de su sitio web y en todos los eventos futuros para dar crédito a las acusaciones infundadas y difamatorias de Carlsen, de que había hecho trampas Hans Niemann. El acusado, Nakamura, al que denomina como uno de los más influyentes streamers de chess.com, actuando también en connivencia con Carlsen y con chess.com, publicó horas de contenido de vídeo que amplificaba e intentaba reforzar las falsas acusaciones difamatorias adicionales y declaraciones. Y por último, chess.com, a través de su ejecutivo, Danny Rensch, conocido ya también por todos vosotros si seguís el canal, emitió comunicados de prensa difamatorios y filtró informes difamatorios a destacados medios de prensa acusando falsamente a Niemann de mentir en su entrevista posterior al partido de la Copa Sinquefield con respecto a su uso del juego del ajedrez, de la utilización de un motor en un puñado de juegos recreativos en línea cuando era niño.
cuando era niño, lo decíamos aquí en el canal, cuando era niño. Bueno, para reforzar las acusaciones difamatorias sin fundamento de Carlsen de que Niemann lo engañó en la Copa Sinquefield hace 4 días, cuando ahora sí ya Hans Niemann era mayor de edad y bueno, podría tener responsabilidades de otro tipo. Sigamos adelante. ¿Qué está pidiendo Hans Niemann? Pues está pidiendo, atención, no menos de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Esto lógicamente aquí en España y por supuesto en otros países también de Sudamérica, que sois muchos amigos de Argentina, Colombia, etcétera, que me seguís, sería una auténtica barbaridad, sería un auténtico despropósito. Pero en Estados Unidos es el mundo de las demandas, de las cantidades desorbitadas. Y de hecho vamos a ver cómo se van al tope de lo que se puede pedir concretamente en uno de los puntos que te voy a comentar a continuación. Bueno, dice quiénes son las personas contra las que va. Pues va contra Magnus, va contra Play Magnus, va contra chess.com, lo que os he comentado. Se habla de la jurisdicción, bueno, esto es un poco rollo. Todos los hechos, os recomiendo que leáis todos los hechos porque está muy bien hilado todo. No da tiempo aquí en el canal a que os hable de todo lo que cuenta bueno, Hans Niemann en realidad no es, sus abogados, pero creo que está muy bien hilado. Habla de cuándo se funda la FIDE, de qué es la FIDE, de cuál es el sistema de Elo, de cómo chess.com es una empresa con una posición dominante a día de hoy, lo tratan de justificar, habla del tema del streaming, bueno, una gran cantidad de hechos, y luego punto por punto también va describiendo quién es cada uno de los demandados. Por un lado, quién es Danny Rensch, explica que es un maestro internacional, que es una figura conocida, explica quién es Magnus Carlsen, en qué consiste su empresa, cuándo se fundó, cuándo se ha querido adquirir, cuál es el valor que tiene desde un punto de vista de su audiencia en redes sociales. Habla de Nakamura, quién es Nakamura, que es un gran maestro. Claro, pensad que esta demanda se presenta en un juzgado y el juez pues atiende muchos tipos de cuestiones, no tiene por qué ser un experto en ajedrez, y de ahí que sea necesario especificar qué es la FIDE, qué es un streamer, quién es Hikaru Nakamura, etcétera, etcétera, para que el juez pues bueno, lo entienda y todo quede pues perfectamente armado. De hecho, habla incluso de sí mismo, Niemann, al que se refieren como un prodigio del ajedrez. Me hace gracia que digan eso, esto es su propia demanda, la verdad, pero bueno, un prodigio del ajedrez, aunque tiene sentido que lo digan cuando en realidad están defendiendo que le han truncado la carrera. Claro, si tú presentas a tu cliente como un auténtico prodigio del ajedrez que ha estado dentro del top 40 de jugadores, mayor es el daño que si han tirado por tierra, presuntamente siempre, la carrera de un chaval que en realidad era un chaval mediocre. Por lo tanto, tiene todo su sentido que se trate de presentar de esta manera la carrera de Hans Niemann. De hecho, hablan incluso de cuando estudió en un colegio de chicos superdotados, que se convirtió en gran maestro a los 17 años, etcétera, etcétera. Y bueno, hablan también de esta fusión, de esta compra y del supuesto monopolio contra el que Hans Niemann apunta y demanda, en esta demanda, valga la redundancia, y trata de hacer saltar por los aires la compra de Play Magnus por chess.com. Y se ampara en una ley antimonopolio de Estados Unidos muy antigua, del año, no recuerdo bien, del año 1800, no sé si 1840 o 1880, de la cual hablaremos ahora también en cuestión de unos instantes. Bueno, siguen hablando de todos los hechos, del tema de lo que publicó Magnus Carlsen. Todo esto son los hechos que ya conocéis si me seguís en el canal, todo esto lo hemos comentado, todo lo que sucedió. El comunicado de Danny Rensch cuando dice
en Twitter que tienen más pruebas contra Hans Niemann. Yo realmente no daba demasiado crédito cómo podían haber publicado esto sin entrar en si es cierto o si no lo es. Yo daba por hecho que era cierto, pero no me parecía que fuese la forma correcta de gestionarlo, y que uno se exponía mucho, se exponía pues a esto que estáis viendo en vuestra pantalla. Habla incluso del tema de Elon Musk, que me hace gracia también que esto esté dentro de la demanda, de una demanda, digamos, seria, porque al final, bueno, todo era una especie de broma. Y bueno, estamos llegando ya... habla también de la declaración de Carlsen, cuando dice que él tuvo la sensación de que cuando estaba jugando contra Niemann, pues estaba utilizando algún tipo de artilugio. No lo dice directamente, pero sí que lo insinúa, porque son muy pocos los jugadores que le pueden hacer frente. Aquí lo dice con negras, que son muy pocos jugadores del mundo que le pueden hacer frente. Y bueno, también lo refleja, es que ya digo, refleja todo. No se les ha pasado nada, o sea, es que no se les ha pasado nada. Hablan del tema de Dlugi, también hemos hablado de esto en el canal. Y bueno, imagino que la demanda de Dlugi estará al caer también. Y luego, muy importante, habla de algo que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, también lo ha mencionado Leoncho, que yo creo que estamos un poco en esta misma línea. Habla del tema del profesor Regan. Dice, utilizó su programa para analizar las partidas de Niemann, jugadas en 106 eventos diferentes. Y bueno, dice el profesor Regan, claramente y sin ningún tipo de ambigüedad, declaró que no había ninguna evidencia de trampas sobre el tablero de Hans Niemann desde enero del 2020. Esto lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Se le acusa de hacer trampas en septiembre del 2022 y se saca un informe diciendo que ha hecho trampas online hasta el 2020. Es que es incomprensible cómo esto está sucediendo. Y claro, con todo esto, pues Hans Niemann va con todo. O sea, ya digo, intenta reventar la compra. La compra, que me parece el aspecto casi más importante de la demanda. Habla también de que en el informe de chess.com se vio obligado a admitir en el informe que Hans Niemann define como difamatorio que no existía una evidencia concreta de que Hans Niemann hubiera hecho trampas en el tablero, en un tablero real, se entiende, en el juego físico. Este es el juego, o son las partidas que en inglés llaman OTB, Over the Board. Esto es OTB, que lo habréis visto en muchos lugares. Y es que no hay pruebas, de que no hay pruebas, en realidad no hay pruebas. Es verdad que han salido vídeos donde Niemann hace jugadas absolutamente impresionantes, que cuesta mucho creer que no haya hecho trampas, cuesta muchísimo creer que no haya hecho trampas en esas partidas. Pero, bueno, vamos a ver qué opina el juez. Bueno, sigue hablando del tema de... que es muy importante el tema del profesor Ken Regan, que es el mayor experto antitrampas del mundo. Y bueno, yo creo que vamos a llegar ya finalmente a lo que pide Hans Niemann. Y lo que pide es a razón de los daños que se le han creado. Dice que aproximadamente ha dejado de jugar en 15 torneos muy importantes. Esto le ha causado unas pérdidas que evalúan entre 5.000 y 100.000 dólares. Que ha perdido la oportunidad de jugar contra jugadores que están muy bien situados dentro del ranking de la FIDE y por lo tanto incrementar su puntuación de Elo, que ha perdido la oportunidad de ganar premios, que al haber sido baneado de las plataformas de chess.com, bueno, que ya prácticamente es lo mismo todo, pues a través del monopolio la carrera de Niemann como streamer ha sido destruida.
que ha sido destruida su carrera como profesor de ajedrez porque no ha podido, no le han contratado debido a todo esto que os estoy contando. Y por esta razón, pues presenta varias acciones, esto es decir, digamos lo que está demandando. Una de ellas es esta, Slander, calumnia. Por calumnia pide a todos los que habéis visto antes, a Danny Ren, Chess.com, Hikaru Nakamura, les pide 100 millones de dólares por difamación, lo he apuntado aquí para que no se me olvidase, difamación, igual les pide a todos 100 millones de dólares, lo tenéis aquí, por violación de la ley Sherman. Claro, la ley Sherman es que en principio no debería ser supuestamente competencia de Hans Niemann. Quiero decir, a él le han acusado de hacer trampas, pero ya va con todo, o sea, ya apunta a cualquier lugar. La ley Sherman es una ley que prohíbe actos anticompetencia y lo que trata es de perseguir, de investigar a empresas que tienen grandes cuotas de poder en el mercado para evitar monopolios. Entonces, lo que dice Hans Niemann es que se está montando un monopolio entre Chess.com y Play Magnus y por lo tanto, ¿qué pide? Pues aquí lo tenéis, otros 100 millones de dólares, que es el máximo que permite la ley Sherman. Por último no, como cuarta causa, habla de que existe como la traducción sería como una interferencia tortuosa en el contrato y las expectativas comerciales, es decir, como que le han impedido determinadas partidas, participación en determinados torneos, como en el Tata Steel, como la partida que tenía que jugar contra Vincent Keimer, que también se fue cancelada. Y sobre esto no pide nada, o sea, no pide nada en concreto, dice que lo decida el juez, que no saben cómo evaluarlo o no lo quieren evaluar y que, bueno, que no pide nada en concreto. Y luego, como conspiración civil, no sé si sería correcta esta traducción, contra todos los demandantes, pues pide, pues por eso, por haber perdido todas las oportunidades de jugar contra jugadores titulados, etcétera, etcétera, pues otros 100 millones de dólares. Aquí tenéis el esquemita de todo lo que pide, 100 millones, 100 millones, 100 millones, lo que quiera el juez, 100 millones, y luego, pues bueno, por supuesto, las costas, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues nada, el drama no solo no ha terminado, sino que acaba de arrancar muy fuerte. Y claro, si esta demanda es estimada, tendríamos que preguntarnos qué va a suceder con el ajedrez online. ¿Qué va a pasar? Es que esta vuelta de tuerca a esta historia es absolutamente increíble. ¿Quién podría imaginar que este chico haya hecho trampas o no? Vamos a suponer que ha hecho trampas. Este tramposo, que ha hecho trampas, digamos, cuando han dicho que ha hecho trampas, porque él ha reconocido que ha hecho trampas, pero que ha ido haciendo trampas, que ha llegado al título de gran maestro y de repente Magnus Carlsen se mosquea porque pierde contra él en una partida real, una partida en la cual los árbitros declararon que no había ningún tipo de problema, que no había ninguna trampa, se utilizaron un montón de medidas que también hemos hablado de ellas en el canal, y de repente se mosquea y demanda a todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué sucede, os iré informando, vamos a ver lo que tarda Dlugy, supongo que también acabará demandando, supongo, quizá me equivoque, no lo sé. Y como siempre, pues nada, si queréis estar informados, ser los primeros en enteraros de lo que está sucediendo con el drama de Hans Niemann y Magnus Carlsen, pues os podéis suscribir al canal y os estaré informando puntualmente. Un cordial saludo a todos amigos y hasta muy pronto. ¡Chao!